¿Logran reseccionar el audio, por favor, sus comentarios? Hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Perfecto, entonces, a ver, vamos a dar rápido. Hola Ángela, vamos a dar inicio al tema de lo que es nuestra videoconferencia el día de hoy. Bien, en esta oportunidad, bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el tórax y abdomen. Y la siguiente clase tendríamos, que nos toca cabeza y cuello, nos toca. Esas son las dos clases que vamos a tratar el día de hoy. ¿Perfecto? Bien, vamos a ver el tema de lo que son los aspectos generales, ¿no? Que es lo que de cierto modo nos tiene que importar dentro de todo este contexto. Perfecto. Sí se escucha, me dicen, ¿no? Ok, Alejandra, sí se escucha. Perfecto. Bien. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño vídeo, ¿no? Que es el link para que ya posteriormente ustedes puedan revisarlo, ¿no? De manera complementaria. En este caso vamos a enfocarnos en la agenda del día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que es el tórax y abdomen, cuáles son los grupos musculares, el origen, inervación, vasos, nervios, ganglios, anatomía de superficie y región mamaria, funciones musculares y el tema de lo que es el movimiento en sí, ¿no? No olvidar que ya de manera protocolar y conocida por todos nosotros, siempre al término de toda sesión tenemos que dejar el tema de una evidencia, en este caso, de un trabajo para que posteriormente pueda llevar a cabo el tema de lo que es la calificación. Bien, señores, solo para confirmarles, por favor, me confirman si todos logran tener o logran visualizar en este caso su calificación de la T1. Todos logran, revísenlo por favor. A todos ya les aparece la T1. Sí, imagino que sí. Bueno, entonces, bien. El logro en este caso de la sesión es que al finalizar, sí, Teresa, perfecto, ¿te aparece? Genial, entonces. Al finalizar la sesión, el estudiante examina la estructura y función del tórax y abdomen a través del uso de los modelos anatómicos, teniendo en cuenta las experiencias en el laboratorio, presentando la información en forma ordenada y clara, a fin de ponerlas en práctica en el campo laboral. ¿Correcto? Entonces, bien, bueno, ahí se están incorporando ahí los compañeros. Y bueno, parte de lo que abarca todo el tórax, definitivamente es importante señalar al tema de lo que es la columna vertebral, ¿no? Sabemos que la columna vertebral en particular va a tener funciones importantes, ¿no? Ahí podemos observar algunas de ellas, ¿no? Que va a proteger la médula espinal y los nervios espinales, tiene el soporte del peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis, proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y una base sobre la cual se sitúa y gira la cabeza. Desempeña un importante papel en la postura y la locomoción, es decir, el desplazamiento de un lugar a otro, ¿no? Entonces, como podemos observar, la columna vertebral en realidad es llamada también espina dorsal, ya es una estructura ósea muy compleja, vital diría yo para el cuerpo humano, y como logras observar la imagen, está formada justamente por una serie de huesos, y estos huesitos pequeñitos se llaman vértebras, ¿no? Que se apilan una sobre otra y se va a extender desde la base del cráneo hasta la pelvis, ¿no? Y bueno, dentro de las funciones podríamos rescatar tres conceptos, ¿no? Uno que va a tener un soporte estructural, de protección, de movimiento y también de anclaje. Bien, ahora, esta columna vertebral como tal se va a dividir principalmente en 5 regiones principales y que son muy bien marcadas. En una primera instancia vas a poder observar que hay... ¿Cuántas cervicales tienes actualmente? ¿Cuántas cervicales?
cervicales, 7 cervicales, ahí están, bien. Tienes 12 vértebras, que son las torácicas, 5 que son las vértebras lumbares, que por lo general esto se encuentra en la parte baja de la espalda, y a diferencia de las cervicales y las torácicas, las lumbares son vértebras que son un poquito más grandes y robustas, ¿no? Tienen esa característica porque recuerda que a nivel lumbar es justamente donde va a soportar más peso y va a permitir justamente la flexión y la extensión del torso, ¿no? El sacro, que principalmente consiste en 5 vértebras, pero estas características, estas vértebras, es que están fusionadas, vamos a decirlo así, ¿no? Y como logras observarlo, va a tener una forma, una estructura triangular, diría yo, en la base de la columna, y el sacro, bueno, se articula justamente con los huesos de la pelvis, ¿no? Y por último el coxis, que consiste en 4 pequeñas vértebras que están fusionadas, y en la parte final justamente es la que se suele llamar la famosa cola humana, ¿no? Que es esto de aquí, ¿no? Uy, no, este de acá quería ponerle el otro, que es esta que está acá, ¿no? La famosa colita humana, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Hasta aquí, cuéntame, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? Hasta acá estamos bastante claros, ¿verdad? Listo, entonces para comprender un poquito el tema de lo que es la estructura y función de las vértebras, ¿no? Que son justamente los huesitos que van a componer o que van a formar parte de lo que es la columna vertebral, ¿ya? Aquí hay puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Mira, para empezar, estas vértebras que tú logras observar aquí son como que, vamos a decirlo así, huesos individuales, ¿no? Y estos huesos individuales van a tener una característica. Dentro de esa característica es que van a componer justamente la columna vertebral, ¿correcto? Van a componer el tema de lo que es la columna vertebral. Ahora, cada vértebra va a tener como, por así decirlo, una estructura específica que te va a permitir cumplir con las funciones ya mencionadas, ¿no? El soporte, la protección y todo lo demás. Entonces, toda vértebra, como logras observar en la imagen, va a tener pues una estructura en sí, ¿no? Que va a estar diferenciada en 6, ¿ya? 6 estructuras de una vértebra. Y eso sí te pediría que lo apuntes porque casi siempre es pregunta de examen. Entonces, si yo te hablo cómo está estructurada una vértebra, tú me tienes que decir por cuerpo, tienes que decirme por arco, por el proceso espinoso, el proceso transverso, el proceso articular y el foramen o conducto vertebral, mejor ya, hay que llamarlo así. ¿Ya? Repito, repito porque es pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo está estructurada una vértebra? Bueno, una vértebra está estructurada principalmente en 6 partes. En una primera instancia vas a tener el cuerpo vertebral, vas a tener luego el arco vertebral, el proceso espinoso, el proceso de transversos, el tema de lo que es el proceso articular, que este a su vez se clasifica en superior e inferior, y por último el conducto vertebral, ¿no? Que es justamente dentro de lo que es la estructura del conducto vertebral, o llamado también foramen vertebral, va a haber la presencia justamente de un gran agujero en el centro de cada vértebra, y esta tiene una función, es que va a formar justamente el canal vertebral a través del cual va a pasar justamente la médula espinal. ¿Está bien? Y estas vértebras, así como también lo hemos mencionado, van a tener características, van a tener funciones. Las funciones de estas vértebras es que va a permitir un soporte al cuerpo, va a haber el tema de lo que es la protección de la médula espinal, te va a generar el tema de lo que es la movilidad y la flexibilidad, ¿no? Entre otros aspectos importantes a señalar. Bien, aquí podemos observar el tema de lo que son los aspectos internos, bien, los aspectos internos y el conducto vertebrales, bien. Estos aspectos internos de los cuerpos y el conducto vertebral, yo diría que son fundamentalmente para entender cómo se protegen y cómo se nutren
lo que vendría a ser en este caso, ¿no? Las estructuras internas de tu sistema nervioso central y cómo se va a distribuir el peso y todas las fuerzas a lo largo de tu columna, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el aspecto interno de estos cuerpos vertebrales, tú vas a encontrar que hay una estructura interna de cuerpo vertebral que está conformada por un hueso compacto, un hueso esponjoso y por la misma médula ósea, ¿no? Que como sabes, dentro de este hueso esponjoso, la médula ósea roja va a estar formada justamente por las vértebras en personas jóvenes, ¿no? Que son las encargadas justamente de producir lo que vendrían a ser las células sanguíneas. Y en los adultos, ya, esta médula ósea en las vértebras tiene una caracterización de una coloración media amarilla que principalmente se le atribuye a la presencia de lo que es la grasa, ¿no? Luego vas a tener los discos intervertebrales, ¿no? Que van a tener una función, por ejemplo, dentro de lo que es el núcleo pulposo, ¿no? Que dentro de las características es un centro medio gelatinoso del disco intervertebral que va a actuar justamente como una especie de un amortiguador, con una especie de un amortiguador, ¿no? Y esto va a distribuir justamente la presión uniforme cuando la columna vertebral soporta el tema de lo que es su peso, ¿no? Luego tengo el anillo fibroso, que es una estructura, vamos a decirlo así, de capas concéntricas de fibrocartílago, que va a rodear justamente el núcleo pulposo y va a proporcionar la resistencia y el tema de lo que es la contención en sí, ¿no? Entonces esas son de las características que vamos a encontrar, ¿no? Esto aquí podemos observar un poquito más dentro de ello. Acá están las características regionales de la vértebra, ¿no? Cuando hablamos de las características aquí de manera puntual, es muy importante hablarte acerca de son las funciones de protección y función. Estas vértebras, de cierto modo, te van a permitir que protejan a la médula espinal mediante justamente la formación de un canal óseo que es muy resistente, ¿no? Y la nutrición, recuerda que los discos intervertebrales de una u otra manera van a recibir los nutrientes, ¿no? Y estos se van a obtener justamente por difusión de los vasos sanguíneos del hueso esponjoso, ¿no? Dado que de cierto modo estos van a carecer de suministros sanguíneos directos, y es aquí pues donde la médula espinal y todas estas raíces nerviosas van a recibir nutrientes a través de una rica red vascular, ¿no? Recuerda que la estructura y la función de los cuerpos vertebrales y del conducto vertebral diría yo que van a ser esenciales justamente para que pueda observar la integridad y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, pero también para llevar a cabo un proceso de estabilidad y movilidad al tema de lo que es la columna vertebral. ¿Correcto? Entonces, esos son puntos claves, ¿no? Y aquí podemos observar las vértebras cervicales, ¿no? ¿Cuántas eran las vértebras cervicales? ¿Cuántas habíamos quedado que eran? ¿Cuántas? 7. Muy bien, Alejandra, ¿sí? Y aquí las podemos observar, ¿no? Las dos primeras sí tienen nombre. La primera se llama Atlas y la segunda se llama el Axis, ¿no? ¿Te acuerdas que te había llamado, te había mencionado que se llamaba Atlas? Porque es justamente una de las capacidades que tiene nuestro, según asociado al tema de lo que es la mitología griega, ¿te acuerdas? Era la que Atlas era el gigante que fue castigado por Zeus, ¿te acuerdas? A cargar el globo terráqueo, ¿listo? Entonces se hace como que una simbología ahí, ¿no? Bien, preguntas hasta aquí. Preguntas, preguntas. Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Claro, no claro? Todo claro. Excelente. Entonces, uy, acá no. Ahora sí. Entonces, y bueno, aquí tenemos lo que son las vértebras cervicales, ¿no? ¿Cuál es la parte? Que esto ya lo has visto. ¿Te acuerdas que te mencioné el tema de lo que eran las partes? Bueno, acá está de manera complementaria. Bien, acá están las vértebras cervicales. Esta es la bóveda craneana, ¿no? La bóveda craneala.
Aquí tenemos el atlas, justamente es el que va a encajar y el que va a soportar todo el cráneo en sí. Luego tengo el tema de lo que es el axis, ¿no? Principalmente las dos primeras vértebras son las que presentan nombres, ¿no? Luego tenemos el tema de lo que son las vértebras torácicas. Cuando se habla acerca de lo que son las vértebras torácicas en sí, estas van a tener una función importante, sobre todo en el tema de lo que es la protección en sí. Porque acuérdate que justamente por intermedio del esternón, que es un hueso que tienes en el medio del pecho, es lo que va a permitir que de una u otra manera exista la inervación del tema de lo que vendrían a ser las cervicales, perdón, las costillas, ¿no? Que es lo que va a proteger justamente todos los órganos internos. Cuando hablo de las vértebras torácicas, recuerda que es una serie de 12 vértebras, ¿correcto? Que se caracteriza desde la T1 hasta la T12, ¿no? Y estas están ubicadas principalmente en la parte media de la columna vertebral. Esto, aparte de lo que es la protección, va a proporcionar un soporte justamente por la presencia de estas costillas. Y como ya te había mencionado, el objetivo de todo esto es proteger, ¿no?, los órganos internos, ¿no? En este caso, que se encuentran dentro del tórax. ¿Está bien? Aquí estamos bien. ¿No? Y ahí tenemos también cómo es las partes de lo que es la vértebra torácica, ¿correcto? Las partes de la vértebra torácica. Listo, la parte palpatoria, ¿no? Recuerda que las cervicales principalmente son las vértebras de la nuca, ¿te acuerdas? ¿No? Las cervicales son las vértebras de la nuca, del cuello, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, importante poder mencionar todo esto. Bien, hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Aquí no hay ninguna pregunta, muy bien. Tenemos las vértebras lumbares, ¿no? Tenemos las vértebras lumbares aquí también. Cuando se habla acerca de lo que son las vértebras lumbares, recuerda, bueno, son las que son 5, ¿no? Te había mencionado que dentro de las características que tienen van a ser mucho más grandes a comparación de las otras vértebras. Estas son más robustas, ¿no? Porque van a estar justamente ubicadas en la parte baja, van a estar enumeradas, ¿no? De la L1, L2, L3, L4, L5. Estas básicamente tienen una función que te va a permitir soportar tu peso, ¿no? Y va a proporcionar justamente el tema de lo que es una flexibilidad. Por ejemplo, ¿no? Porque es importante que nosotros tengamos que saber esto. Usualmente cuando una persona tiene problemas de sobrepeso, obesidad, ¿ya? Esta persona se va a quejar mucho de dolores a nivel lumbar, ¿no? Entonces, mucho a nivel a esa zona, en la parte baja del estómago. ¿Está bien? Cuando hay el tema del sobrepeso. ¿Y por qué duele? Porque justamente hay una mayor inflamación ahí. Hay una mayor inflamación, ¿correcto? Bien, acá tenemos también la estructura de las vértebras. El sacro, ¿te acuerdas? El sacro, ¿no? Es un conjunto, bueno, yo lo hago así, que es como que fuese un triángulo, ¿no? Como si estuviese hablando de un triángulo, pero un triángulo invertido, vamos a decirlo así, ¿no? Un triángulo invertido, ¿no? Es parte de lo que indica la literatura, ¿no? Es un triángulo grande, se encuentra justamente en la parte inferior de la columna vertebral, ¿no? Se encuentra entre las vértebras lumbares y el coxis. Este hueso sacro tiene 5, ¿no? También lo vas a encontrar como S1, S2, S3, S4, S5. Forma la parte posterior de la pelvis, ¿sí? Y el hueso sacro en sí va a tener un papel crucial, diría yo, en lo que es la estabilidad eh,
y estructura del esqueleto pélvico, diría yo, ¿no? Porque esa es una de las funciones que va a tener este hueso en sí, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, acá tenemos la estructura, los básculos nerviosos. Aquí los puntos importantes a señalar, señores, ¿no? Es que, por ejemplo, estas estructuras del sacro incluyen justamente la presencia de arterias, hay presencia de venas, hay presencia de nervios, que de cierto modo van a suministrar sangre, ¿no? Y señales nerviosas en la región pélvica y también en lo que son las extremidades inferiores.